Vale, paremos aquí. ¿Qué es el ritmo reproductivo básico? En el año 1927, Anderson Gray McKendrich, médico militar y epidemiólogo, y William Ogilvy Kermack, bioquímico, publicaron un artículo llamado Contribución a la teoría matemática de las epidemias. En el artículo, esta pareja de escoceses sentaron las bases de la mayor parte de los modelos matemáticos que se emplean en la actualidad para analizar el comportamiento de una epidemia. A primera vista, el artículo puede parecer complicado de entender, al menos para mí, aunque en realidad la aparente complejidad se encuentra más en la nomenclatura matemática utilizada que en el propio desarrollo matemático. La mejor forma de entender cómo funciona una epidemia es crear un virus, dejarlo correr y ver qué ocurre. Imaginemos a un individuo que está contagiado con un virus desconocido y que puede transmitir la enfermedad a otros individuos. Supongamos que cada día contagia a 2 personas y que puede hacerlo durante un periodo de 5 días. Es evidente que cuando termina el periodo de infección, el paciente cero ha contagiado a 10 personas, ¿no? Bueno, pues al número de individuos que puede contagiar un caso durante el periodo de infección se le llama número básico de reproducción, R0. Y en este caso sería igual a 10. Ahora tenemos a 10 individuos infectados con capacidad de seguir propagando la enfermedad. Cuando alguien enferma no lo hace de forma instantánea, transcurre un periodo de tiempo desde que el agente infeccioso entra en nuestro organismo hasta que éste se replica en número suficiente como para que el infectado se dé cuenta de que algo le está ocurriendo. A este intervalo de tiempo se le llama periodo de incubación. Supongamos que el periodo de incubación de nuestro virus de origen desconocido es de 3 días y que al 4.º día un contagiado dispone de la carga viral suficiente como para que el virus llegue a infectar a otros huéspedes. Los 2 contagiados el primer día por el paciente cero, al 4.º día infectarán a 2 individuos por día cada uno durante 5 días, transmitiendo la enfermedad a un total de 20 personas. Otras 20 por los infectados por el paciente cero el día 2, y así hasta llegar a los infectados el día 5, con un total de 100 nuevos casos, los cuales al 4.º día desinfectados contagiarán durante el periodo de infección a 1000 personas más, y así sucesivamente. Puede apreciarse que al final de cada periodo de transmisión, los nuevos casos aumentan de forma exponencial y que el exponente aumenta en una unidad cada vez que se añade un nuevo periodo de transmisión. Esta podría ser una expresión matemática sencilla que reflejaría la evolución de una epidemia suponiendo que un caso transmite la enfermedad a 2 personas al día durante 5 días, o que R0 es igual a 10. De hecho, esta expresión matemática podéis encontrarla en la red. Aunque los resultados coinciden con los casos que se producirían al final de un periodo de infección, no tiene en cuenta el periodo de incubación de la enfermedad, por lo que solo es válida cuando el periodo de incubación es igual al de transmisión. El periodo de incubación afecta a la evolución de la pandemia de la siguiente forma. Cuando es menor que el periodo de infección, la velocidad de propagación aumenta, y cuando es superior disminuye. He añadido a la expresión un coeficiente que simula más o menos el efecto que produciría el periodo de incubación en la evolución de la epidemia, el cual depende de la relación entre el periodo de transmisión y de incubación. Si los periodos son iguales, el coeficiente es 1, y el resultado no cambiaría. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad español el 15 de enero de este año, en un informe científico técnico bastante completo, los valores medios para el periodo de transmisión y de incubación serían de 5,1 y 5,5 días respectivamente. Y según las conclusiones a las que llegó el Comité de Emergencias en su segunda reunión, el 22 de enero de 2020, el valor de R0 estaba entre 1,4 y 2,5. Si una persona se contagia, incuba la infección y puede contagiar durante un periodo de 5 días, una R0 igual a 1,4 quiere decir que de promedio cada infección puede dar lugar a 0,28 nuevos casos al día, y si es de 2,5 a 0,5 casos al día. Repasemos la evolución de la pandemia en las actuaciones realizadas por las autoridades chinas y la OMS hasta el 30 de enero de 2020, día en el que Tedros Adhanom declara que el brote epidémico supone una emergencia de salud pública de interés internacional. Este es el Reglamento Sanitario Internacional, RSI 2005, cuya finalidad es, y cito textualmente, prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública, y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales. Pues vaya, ha ocurrido justo lo contrario de lo que se pretendía evitar. Podría dar por finalizada la investigación. En mi opinión, creo que es bastante claro que entre unos y otros nos gobiernan un montón de gilipollas. Ahora en serio.
¿Cómo es posible que lo que empezó como un supuesto resfriado haya ocasionado cerca de 5 millones de muertos hasta el momento en todo el mundo y haya puesto en jaque a la economía global? ¿Se podría haber evitado o atenuado? ¿Las decisiones de los responsables de la gestión de la crisis sanitaria han sido las adecuadas? El RSI es del año 2005 y entró en vigor el 15 de junio de 2007. Si he contado bien, 191 países han accedido a su cumplimiento, casi el 100% de los que hay en la actualidad. ¿Y a qué se han comprometido? Básicamente a crear un sistema de vigilancia sanitario global, capaz de detectar posibles amenazas para la salud pública y aplicar medidas de prevención, control y seguimiento de la evolución. Los países disponen de 5 años para implantar de forma efectiva el sistema, prorrogables previa justificación 2 años más, y bajo circunstancias excepcionales otros 2 años. En un máximo de 9 años, todos los países deberían tener la estructura creada, o sea, el 15 de junio de 2016 el sistema debería estar en funcionamiento. Cuando en un lugar se detecta que las personas que enferman o mueren exceden los valores habituales, debe comunicarse de inmediato a los organismos sanitarios de los que depende. Si se considera que se está ante una situación preocupante, se debe informar directamente al Sistema de Salud Nacional, documentando el suceso mediante las descripciones clínicas, resultados de laboratorios, origen y naturaleza de la enfermedad, número de casos y muertes, condiciones que influyen en la propagación y medidas sanitarias aplicadas. A continuación, deben ponerse en marcha actuaciones para la contención y el control del evento. En el anexo 1 del RSI del apartado A se enumeran las directrices que determinan la capacidad básica necesaria para las tareas de vigilancia y respuesta. Se establece que a nivel local, el sistema debe tener la capacidad para detectar morbilidad o mortalidad superiores a las habituales, en todas las zonas de su territorio, la capacidad de comunicar de inmediato toda la información esencial disponible al órgano de salud pública del que depende, y la capacidad de aplicar inmediatamente las medidas preliminares de control. En cuanto a los niveles intermedios de respuesta de salud pública, entre otras cosas, han de tener la capacidad de evaluar inmediatamente los eventos notificados, y si se consideran urgentes, comunicarlo al nivel nacional de salud pública, considerándose como urgentes las situaciones con consecuencias graves para la salud o de carácter inesperado o extraño con un alto potencial de propagación. Cuando una notificación de carácter urgente llega al nivel nacional de salud pública, debe evaluarse el suceso en un plazo máximo de 48 horas y en función del resultado de la evaluación, el Estado estará obligado o no a notificarlo a la OMS. Este es el relato de Aifen, directora de emergencias del Hospital Central de Wuhan, que aparece en una de las transcripciones de una entrevista concedida a la revista People en China, entre el 2 y el 10 de marzo, dependiendo de la fuente, la cual fue eliminada de los medios de comunicación chinos al poco de ser publicada. El 16 de diciembre de 2019, acude un hombre de 65 años que lleva 5 días con 39 grados de fiebre. No hay congestión ni secreción nasal, tampoco hay tos o disnea. Es ingresado y se le detecta una infección pulmonar. El 22 de diciembre, el hombre es trasladado al departamento de neumología, donde se le realizan pruebas, además de recibir tratamiento, ya que la medicación suministrada hasta el momento no le ha causado ningún efecto. 3 días más tarde es trasladado al hospital de Tongji y posteriormente al hospital de Jinintan, especializado en el tratamiento de procesos infecciosos. El hombre trabajaba como repartidor en el mercado de mariscos de Huanan. El 27 de diciembre ingresa un hombre de 40 años. Lleva más de una semana en tratamiento en una clínica local. Presenta fiebre alta y su nivel de oxígeno en sangre es bajo. Tiene una infección pulmonar severa. Es trasladado al servicio de neumología para realizar pruebas y extraer muestras para ser analizadas en laboratorio. El 28 de diciembre el servicio de urgencias del hospital del distrito de Hougu atiende 4 casos de pacientes con fiebre relacionados con el mercado de Huanan. El 29 de diciembre, el Departamento de Emergencias del Hospital Central informa al Departamento de Salud Pública que 4 de los 7 pacientes con fiebre ingresados se encuentran en situación grave, y el Departamento de Salud Pública se lo comunica al Centro de Control de Enfermedades del distrito de Jianghan, el cual les informa de que en el Hospital Provincial de Medicina Tradicional y en el Hospital de la Cruz Roja también se han atendido casos similares. El 30 de diciembre se reciben los resultados de las pruebas realizadas al paciente ingresado el día 27. Indican que el paciente estaba infectado por un coronavirus similar al SARS. El paciente no tenía ningún vínculo con el paciente del día 16 ni con el entorno del mercado de Huanan. El responsable de urgencias del hospital informa inmediatamente al Departamento de Salud Pública. El 31 de diciembre la Comisión de Salud Municipal de Wuhan notifica 27 casos de neumonía viral de origen desconocido. Informa de que no se ha advertido transmisión entre personas y que no se ha detectado ningún caso de infección entre el personal médico.
La madrugada del 1 de enero, el Departamento de Emergencias del distrito de Hogu atiende a un hombre de 65 años, el cual es trasladado al Hospital de la Cruz Roja de Wuhan. Este paciente abrió una clínica cerca del mercado de Huanan y atendía a muchos pacientes con fiebre. Después él comenzó a desarrollar síntomas. Su estado de salud era grave. Ese mismo día, el responsable del servicio de emergencias del Hospital Central informó del suceso al Departamento de Sanidad Pública. ¿Coincide esta información con la proporcionada por las instituciones chinas a la OMS? Según todo esto, el 31 de diciembre las autoridades sanitarias de Wuhan tenían constancia de 27 casos de neumonía extraña, y en el primer informe de situación de la OMS emitido el 20 de enero, las autoridades chinas declaran 44 casos detectados hasta el 3 de enero. Podría suponerse que el caso del dueño de la clínica del día 1 y los pacientes a los que trató y le contagiaron la enfermedad estarían incluidos en los datos del día 3 de enero. Por otro lado, en una rueda de prensa convocada por altos cargos de las instituciones chinas en la Embajada de Eslovenia el 29 de julio de este año, Liang Guanian, la persona que encabeza el grupo de expertos chinos que investigan el SARS-CoV-2 y miembro del Comité de Emergencias de la OMS, manifestó que el primer caso notificado en China fue en Wuhan, el 8 de diciembre de 2019. Todo cuadraría siempre y cuando se hubiesen detectado el 100% de los casos, lo cual después de toda la información que he manejado me resulta realmente difícil de creer. Incluso Liang Guanian en sus declaraciones dice que el caso del 8 de diciembre probablemente no se trata del paciente cero y que podría haber casos anteriores en áreas diferentes a las que se notificó el primero. ¿Se han cumplido las directrices marcadas por el RSI? La notificación oficial de la OMS de que se ha detectado un evento que podría constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional es realizada por China el 31 de diciembre de 2019. El artículo 6 del RSI en su primer punto dice: cada Estado parte notificará a la OMS por el medio de comunicación más eficiente que disponga a través del Centro Nacional de Enlace para el RSI y antes de que transcurran 24 horas desde que haya evaluado la información concerniente a salud pública todos los eventos que ocurran en su territorio y que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional, de conformidad con el instrumento de decisión, así como todas las medidas sanitarias aplicadas en respuesta a esos eventos. Esto quiere decir que la evaluación de la situación por parte del Sistema Sanitario Nacional consideró el día 30 de diciembre que podría tratarse de una emergencia de salud pública de importancia internacional. Previamente disponía de 48 horas para evaluar los sucesos notificados y considerados por el nivel de vigilancia intermedio como apremiantes o de carácter urgente. O sea, las situaciones con consecuencias graves para la salud o de carácter inesperado o extraño con un alto potencial de propagación. Nos iríamos al 28 de diciembre. Y desde que oficialmente se notificó el primer caso, el día 8 de diciembre, el Sistema de Vigilancia Provincial estuvo recopilando información hasta que consideró que la situación podría ser apremiante. A nivel de vigilancia local, parece que al menos la doctora Aifen informó de los casos inmediatamente tras conocer los resultados de las pruebas a los pacientes que atendían al servicio de urgencias del Hospital Central de Wuhan. Pero si las autoridades sanitarias chinas declaran oficialmente tener conocimiento de 27 casos en el mes de diciembre, desde el día 8, ¿por qué no se activó la alerta antes? En las declaraciones de Aifen se menciona un informe en el que aparecen las palabras coronavirus y SARS, y según el anexo 2 del RSI, cuyo título es Instrumento de decisión para la evaluación y notificación de eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional, queda claro que un caso del síndrome respiratorio agudo severo o SARS debería ser suficiente para que el suceso fuese notificado a la OMS. El caso del día 8 no lo era. Los casos siguientes tampoco. Quizás el primer informe de laboratorio que menciona la palabra SARS fue el de los pacientes de la doctora Feng. Entonces podríamos decir que la respuesta de las autoridades chinas ha sido magnífica. En este supuesto nos encontraríamos ante esta situación. Los casos detectados entre el 8 y el 27 de diciembre se trataba de pacientes con sintomatología leve y que se recuperaron de forma favorable, no considerados como apremiantes por el sistema de vigilancia provincial, quizás personas jóvenes. Ahora sabemos que los jóvenes sufren menos la enfermedad. Algunos ni se enteran de que la tienen o de que la han pasado. Otro supuesto podría ser que los casos detectados por el Sistema Nacional de Vigilancia desde el 8 al 27 de diciembre, a pesar de estar causados por un coronavirus de origen desconocido, como no se trata de un nuevo subtipo de virus de gripe humana y no ha causado a los enfermos síndrome respiratorio agudo severo, las autoridades chinas no tenían por qué notificarlo a la OMS. Seguirían la segunda línea de toma de decisiones del anexo 2 del RSI. Se aplicará el algoritmo para todo evento con posibilidades de constituir un problema de salud pública de importancia internacional,
incluidos los que tengan causas u orígenes desconocidos, y aquellos en los que intervengan enfermedades o eventos distintos de los enumerados en el recuadro de la izquierda y en el recuadro de la derecha. Esta línea de toma de decisiones proporciona más tiempo al sistema de vigilancia nacional, ya que dispone de una serie de pasos intermedios antes de tener que notificar el evento a la OMS. El siguiente paso sería evaluar si el evento tiene una repercusión de salud grave. El anexo 2 incluye un ejemplo que establece cómo evaluar esta situación en función de las respuestas a 3 preguntas. ¿Es alto el número de casos y el número de defunciones relacionados con este tipo de evento en el lugar, el momento o la población de que se trata? Señores, informe de situación. 26 casos en un mes, todos leves, excepto uno, el cual estamos estudiando en este momento. Ningún fallecido. Wuhan tiene una población de unos 11 millones de habitantes, por lo que 26 casos en un mes se trata de una proporción irrelevante. Además, los casos están bajo estrecha vigilancia en estricto control. ¿Es posible que el evento tenga una gran repercusión en la salud pública? Se trata de un evento causado por un patógeno con grandes posibilidades de provocar epidemias, infecciosidad de la gente, letalidad elevada, múltiples vías de transmisión o portador sano. No hay evidencias de transmisión entre personas. Nuestras investigaciones nos conducen a pensar que el foco de la infección puede estar en el mercado de mariscos de Huanan. Todo apunta a una transmisión zoonótica. Se ha detectado la venta ilegal de animales vivos en un sector concreto del mercado. Los casos son personas que trabajan o son usuarios frecuentes de este. Recomendamos que se cierre preventivamente el mercado hasta que tengamos más información. Indicación de fracaso del tratamiento. Resistencia a los antibióticos, nueva o emergente. Ineficacia de la vacuna. Resistencia al antídoto. Ineficacia del antídoto. ¿Los enfermos responden bien a los tratamientos médicos? De momento todos han presentado sintomatología leve y están en proceso de recuperación, exceptuando un hombre de 65 años que se encuentra actualmente en observación en el hospital de Jinintan. Su situación es grave, pero se mantiene estable. En su historial médico aparecen patologías previas. Se trata de un trabajador del mercado de Huanan. El evento constituye un riesgo significativo para la salud pública, aun cuando se hayan observado muy pocos casos humanos o ninguno. Como lo hemos informado, no tenemos ninguna evidencia de que haya transmisión de persona a persona. ¿Casos notificados entre el personal de salud? No se ha reportado ningún caso entre el personal sanitario. ¿La población en riesgo es especialmente vulnerable? Refugiados, bajo nivel de inmunización, niños, ancianos, inmunidad baja, desnutridos. Factores concomitantes que pueden dificultar o retrasar la respuesta de salud pública. Catástrofes naturales, conflictos armados, condiciones meteorológicas desfavorables, focos múltiples en el estado parte. ¿Se trata de un evento en una zona con gran densidad de población? Si no hay evidencias de transmisión entre personas, cerramos y restringimos el acceso a las instalaciones donde las evidencias sí nos indican dónde podría estar el foco de la infección y tenemos los casos aislados y controlados, la densidad de población no sería un factor determinante. Si cerramos el mercado, su densidad de población sería 0. No hay por qué crear alarma entre la sociedad civil, sin tener una causa clara y justificada para hacerlo. Dispersión de materiales tóxicos, infecciosos o peligrosos por alguna otra razón de origen natural u otro, que hayan contaminado o tengan posibilidades de contaminar una población y una extensa zona geográfica. Nuestros servicios de inteligencia han analizado los informes de las pruebas realizadas a los enfermos y tras realizar pruebas complementarias todo indica que la causa principal de la infección es un coronavirus de origen natural, por lo que consideran poco probable un ataque biológico deliberado. Aunque esa posibilidad existe, nunca debe descartarse. Hay que tener presente que muchos países se beneficiarían si China se encontrase ante una situación de emergencia, caos o desprestigio internacional, pero de momento esa posibilidad no parece ser la causante de esta situación. No se os habrá escapado el virus del laboratorio, ¿verdad? No, señor. Las medidas de seguridad cumplen con todos los protocolos y normas establecidas para las instalaciones de nivel de bioseguridad máximo. Además, el personal dispone de la máxima cualificación posible y periódicamente se realiza una revisión integral de todas las instalaciones. Es altamente improbable que el origen del patógeno provenga del laboratorio. Además, no hay evidencias científicas de que así haya podido suceder. Entiendo.
Se necesita ayuda externa para detectar e investigar el evento en curso, responder a él y controlarlo, o para prevenir nuevos casos. La nación china está sobradamente capacitada para hacer frente a esta situación, que son 26 casos de personas con un resfriado para la primera potencia económica mundial. Conteste sí si ha contestado sí a las preguntas 1, 2 o 3. ¿Se trata de un evento inusitado o imprevisto? ¿Existe un riesgo significativo de propagación internacional? ¿Hay pruebas de una relación epidemiológica con eventos similares ocurridos en otros estados parte? ¿Hay algún factor que alerte sobre el posible desplazamiento transfronterizo del agente, vehículo o huésped? Conteste sí si ha contestado sí a las preguntas 6 o 7. En principio todo indica que la situación podría ser la que he planteado, aunque lo que inicialmente parece haber sido una respuesta rápida y contundente de las autoridades chinas frente a la epidemia, podría no serlo tanto. Las transcripciones que he leído de la entrevista de la doctora Yifeng no son iguales. A grandes rasgos son muy parecidas, pero hay alguna diferencia entre ellas. Antes he comentado la que proporciona más información sobre los casos detectados. En ella se dice que el 27 de diciembre ingresa en el Hospital Central de Wuhan un paciente de 40 años con infección pulmonar severa, al que se le realiza una broncoscopia para extraer líquido de lavado alveolar y ser analizado en laboratorio. Cuando recibe el informe de resultados el 30 de diciembre y lee las palabras coronavirus y SARS, informó el Departamento de Salud Pública. Yifeng fotografió el informe y compartió la imagen en la red WeChat con un grupo de compañeros. El informe se difundió rápidamente a través de la red. En cuanto al primer caso, el hombre de 65 años que fue atendido el 16 de diciembre dice que recibió tratamiento médico y no respondió a este, que el 22 de diciembre fue trasladado a los servicios de neumología del hospital para seguir tratándolo, y que el 25 de diciembre fue trasladado al hospital de Tongji y posteriormente al de Jinintang, especializado en enfermedades infecciosas. En otra transcripción de la entrevista no se menciona que el paciente atendido el 16 de diciembre no fuese trasladado a otro hospital, sino que ingresa en el servicio de neumonía para realizar una broncoscopia, extraer líquido de lavado alveolar y analizarlo en laboratorio. Los resultados le fueron comunicados a la doctora Feng verbalmente. Se trata de un coronavirus. En cuanto al paciente de 40 años del día 27, dice que las radiografías de los pulmones mostraban que estos estaban bastante afectados. Después de casi 10 días sin mejoras, fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos. También se le realizó una broncoscopia y se envió líquido alveolar al laboratorio para analizar. El 30 de diciembre, un compañero que trabajaba en el hospital de Tongji le envió una captura de pantalla de una conversación de WeChat que decía: «No vayas al sur de Wuhan, hay bastantes personas con fiebre alta», y le preguntó si era cierto. Li estaba mirando una tomografía de un paciente con infección pulmonar, la grabó y se la envió al compañero diciéndole que era un paciente que había ingresado en urgencias por la mañana y que vivía por la zona del mercado de Huanan. Sobre las 4 de la tarde, el compañero le envió un informe que decía coronavirus del SARS, Pseudomonas aeruginosa, 46 tipos de bacterias colonizadoras del tracto oral respiratorio, con una nota que decía: el coronavirus del SARS es un virus de ARN monocatenario, de cadena positiva. El principal modo de transmisión es mediante gotitas a corta distancia o el contacto con las secreciones respiratorias de los pacientes, que puede provocar una neumonía especial, evidentemente infecciosa, que puede afectar a múltiples sistemas orgánicos, también conocida como neumonía atípica. En la transcripción no queda clara la procedencia del informe, aunque todo parece indicar que se trataba del primer paciente atendido el 16 de diciembre, ya que se lo envía a un compañero del hospital de Tongji, hospital al que fue trasladado, según una de las transcripciones, y la doctora Feng dice que el paciente fue ingresado en el servicio de neumonía de su hospital. En cuanto leyó el informe, lo comunicó al Departamento de Salud Pública y al de Ingresos, los cuales tuvieron contacto con el paciente, además de notificarlo directamente al director del Departamento de Neumología de su hospital. El informe lo compartió a través de las redes con sus compañeros.
De hecho, la divulgación del informe fue tal que llegó hasta las autoridades chinas, las cuales citaron a los principales difusores de esta información y fueron fuertemente amonestados por difundir falsas noticias y fomentar la alarma entre la sociedad. Las publicaciones que tenían en las redes sobre el asunto fueron eliminadas. La noticia saltó incluso a los medios de comunicación internacionales, os podéis imaginar. La censura del gobierno chino. El gobierno intentó ocultar la pandemia y cosas por el estilo. La intención de la doctora era la de alertar al mayor número de personas de que la enfermedad se transmitía entre humanos, sobre todo al personal sanitario, para que tomasen medidas de protección y evitar contagios. Las autoridades chinas dijeron que no había constancia de la transmisión entre personas y le prohibieron difundir el mensaje a través de redes sociales y cualquier otro medio de comunicación, por lo que Ai-Fen decidió transmitir el mensaje persona a persona, dando instrucciones al personal a su cargo de que utilizasen los equipos de protección disponibles, batas de aislamiento, mascarilla, guantes. Esto no sentó muy bien a la dirección del hospital. Si la enfermedad no se transmite entre personas, ¿por qué tenemos que dar la imagen de que no es así? ¿Qué motivos tendrían las autoridades de China para impedir que el mensaje de Ai-Fen y otros sanitarios no se difundiese? Uno está claro, así se lo comunicaron a la doctora Fen, no alarmar a la población. Los gobiernos saben que a la población estas cosas hay que comunicarlas con tiempo y a pequeñas dosis, y aún así ya sabemos lo que ocurre. Y se me ocurre otro motivo. Si realmente en el informe de pruebas realizadas al paciente ingresado en el Hospital Central de Wuhan el 16 de diciembre se decía que la infección era causada por un coronavirus similar al SARS, el caso debería haber sido notificado a la OMS como máximo entre el 28 y el 29 de diciembre, suponiendo que desde que se le realizó la broncoscopia el 22 de diciembre hasta que el laboratorio realizó el informe transcurrieron 3 días. No hay mucha diferencia respecto a la fecha de la notificación oficial, 1 o 2 días, pero hay que tener en cuenta que el Hospital Central de Wuhan no es el único de la ciudad. Wuhan dispone de 205 centros de salud primaria y 133 hospitales de atención secundaria y terciaria, además de cientos de centros médicos y clínicas privadas. Sería mucha casualidad que el primer caso de síndrome respiratorio agudo severo fuese a parar a las manos de la doctora Fen, la cual parece conocer el protocolo marcado en el RSI. El jefe del equipo chino que investiga el SARS-CoV-2 dijo que el primer caso notificado se remontaría al 8 de diciembre de 2019. Supongamos que la evolución del paciente fue similar a la descrita por Ai-Fen para el atendido el día 16 en su hospital. 6 días en planta en observación y tratamiento médico. El enfermo no mejora y se le realiza una broncoscopia. Se envía el fluido alveolar al laboratorio. 3 días más tarde llega el informe diciendo que la infección está causada por un coronavirus. Sobre el día 17 o 18 de diciembre, los servicios sanitarios deberían comunicar el caso a nivel de vigilancia nacional, y como máximo 3 días más tarde la OMS debería haber sido notificada, entre 9 y 11 días antes de la notificación oficial, y no haberlo hecho así podría suponer un incumplimiento del RSI, con las consecuentes críticas por parte de los países firmantes del tratado, y el desprestigio internacional que esto conllevaría para la nación china. 10 días puede parecer poco tiempo, sobre todo si lo comparamos con la respuesta de otros países, aun sabiendo lo que se les venía encima. Pero dependiendo en la etapa en la que se encuentre la evolución de la epidemia, como veréis más adelante, 10 días pueden marcar la diferencia entre su control y mitigación o pasar a convertirse en una pandemia. De momento, y según la información procedente de fuentes oficiales, China podría haber notificado que el evento detectado por el Sistema Nacional de Vigilancia podría constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional 10 días antes de cuando lo hizo. Y a partir de ahí, ¿qué papel ha desempeñado la OMS en todo esto?